Aisha Bamba, Aisha Papina, Quina, Mayu, Maina, Werumaya de Bellan de programa, mi pende programa entero, vete, va penduce, vaquera, bajita, que hay jatura, lo hermano, cueras. En un pastor Billy Vázquez, estaba con el abogado de departamento de Itapoyo. Peina, Yepita, Sombare TV, Yajarí, Yuma, Secoña de edición número 200, 700. 727, mira, va, ego 200. 727 de Gatonalo, hermano, pero apenas pastor Billy Vázquez, na amejina, ñanagi nueve y pastor Sergio David y Pupu, me cae, mijina, pego ya por mañana de video y fuera y catuan maestra, ya poí, amo YouTube ya mañana, y na maestra pastor Sergio, maila por de maestra mañana con mi, peina. Ojoma, ya pete mañana en ape ariñan de poja, ojoma peti abrazo rompes balda parete por entero vete vape caiga tora vive a congregación Betel vive Peishajina a peaja ema Corintios, sí, segunda de Corintios capítulo 13, peaja de estudios hina yeñe puruma curilla puitaya pa moite verso 3 veces allá hasta ese verso 4 tenon de otro una mil o mitad este imagina me YouTube hija torabe muy a YouTube pepe yo aparece venían de video y fuera venían de un pastor Sergio ya pues ahí y vale la tesana anga muy bien a pepe catu si no vemos estudio bíblico en guaraní o saltamos bem hueca hija torado mía ya ellos pues demás Facebook peca tuya ahí Emilio Vázquez a pepe bueno ahí llegue esta pizza fuera te animaste por fin a hablar en vivo pe pastor Sergio con la hueco ya por la guarara se me acá cu y baja ya cada rato más con angas se la añe se la Facebook ahí la músico esa ella y nada así pe adulo ve medio en huepo tipo tialo yupia vamos pura hija una vez que oye pues pura hey la wijihan más al escenario en huepo tijinga upe aporte de ese ahí nada sí allá po ahí hice un mensajito y ella se animaba a ver los hermanos acierto y ahí ya en mi milla ya saca mi milo mitad ya sabes ya prueba y mimi tal vez ya apoya ahora de algunos mensajes y ya pura ahí y mi supe allá por de la pura ahí y un mío si no a tu milla y cua y hoy a pesar ya lanzada y viajado de vez en cuando yes amigo a veces y sí en Telegram está bueno ahí sí es repartiremos con mil gusto hermana hoy Telegram repartido ahí lo mitad y cada hija tora pero si quieren formar otro grupo no hay problema adelante avísame nomás voy a satan de la audio o si no eres con otro ellos pueden más yo directo dime ahí Telegram sí Telegram WhatsApp radio WhatsApp vive hija tora venime Facebook, YouTube, Messenger, nombre no. Ya puro paitego los medios y nada. Bueno, excelente. Más 595-985-162-975. Ya, caña de pumuripo peguá. Y llegulo llegó ahí fuera a ver. Hoy coti muy cune y desatinado, baby. Como tal o pala animal. Lo ensayo y más ensayo allá y pueblo la muy cune. Hasati corapito hasa otro bo yupiti vira acá oye poi viejo otro bo ha prohibido Pablo mío ye yukai ko ite la ita ira yo sain ko pamba no es entonces ko baby dai pollo y bula ba ko la udala ri wasu miago hay muchas gracias ojo no moite mo la moite mi colonia jare ma baby ba ojo no colonia ya no ya ahí se ve imagina muy cucho a mí me va a con la uta no estaba yo mongaruta que la de poi a la opa la digo a su yere ko la ciudad y mi bella con anga prohibido y pamo las pinas ya no ahí ahora va y ya en de se mandó así más volver eso de visita hablando a layas loco ave prohibido acá están prohibidos matar ya esos animalitos acá en la zona céntrica hacia Coronel Bogado y demás cañijaima ellos cama y temas pero va ingata ahí la
va esta yucata si va esta la van de perjudicada pues no hay por ahí hago correr y vaya digo visito y pero mañana no los uino tembi u en bure y ta wete unisa y cola muy cune parece muy cure pueblerino qué bárbaro hasta oña aprender la guate a peso correina anga hoja sati cora pupe hoy ve la yagua creita y pata hoja sashi y cuatro cora pupe a veces a tu hoja sa ape a tu ape hoy are codo nambiwa suyo ahí ya tu ni va veo esa ahí oña no vaya bueno antes a veces la pejendula o y para la yagua no lo pago en vivo y bahía por tan ya tu allá ñaño mimba de bebé pate coigo y na ñane un fuera paraguayos en Bolivia será. Oye, a Bolivia, Brasil ve ahí, Paraguay Nedua. Eh, Argentina, Chile, Uruguay ve ahí hoy. Sí, ya saluda a Paité, Chile ve ahí los hermanos camioneros, paraguayos. Los hermanos paraguayos, pues, ya son de a mí misma, este coba, bajo ese y ahí. Bueno. Y esa misma 595-985-162-975 línea personal, vean en línea, vea rupilo y que tuve la vende mensajito y cuera y na vea rupión en baite la vende mensaje. Fecha veis Perú que sea moñe pitino se da acá y ofrenda misma ya pues más giro personal, vea el número. Más 595-985-162-975 lo está. Ya ahí te ya agradece te los hermanito querido la pene ñeputingón la pene ofrenda y mimi me ante ya avanzar ya estudiar ya otro vez ya cada año 10 paje ya importante un ambas bueno 689824 0985 689824 ese para Girotivo Bella Poseo. Bueno, y que voy a segunda de Corintios 13, 1, 4 ya opa potamos porque aunque fue crucificado en la debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. A ver, y se lo está dos preguntas. Bueno, uno lloré transliteración. Si hay alguna transliteración que puede aclararse. A otro, a tu yureña de APG y catúpico explicaje. Si que tiene que ver el madero o la cruz. Veo si una vez explicaba. Y ya le hice ya la explicación. Y lo importante es que él murió, ¿verdad? Yo no quiero entrar en la discusión, ¿verdad? Si fue en la cruz o fue en el palo derecho. Pero tengo mi argumento para decir que fue en una cruz. Pero ahí para debate, cuando veruñan de salvación y no es una doctrina muy de afectada a esa agua. Pero sí, tengo evidencia de que fue la cruz. Tengo evidencia para decir que él murió en la cruz. En el caso de cruz no hay nada. A otros ahí para lo derecho, porque pega que amó a Pedro, hay que mostrar evidencia también. ¿Ve? Bueno, la otra transliteración. Sí, es para doctrina, pesa de orientar, añan de educar, añan de emboguatán hacia la vida eterna, o iba y algo ya de batita, pero lo importante acá es que él murió. Ahora si fue cruz, si no fue cruz, que esto, que aquello, vaya. Pero se puede aclarar, wey, en los grupos o en el grupo para que tú caben la evidencia profética, evidencia profética de que él muere en la cruz. Oyajana al hebreo para entender. Esta neti pista para reanalizar. Luego de topar Reina Valera alfa y omega. Va, es Iseu, la hebreo asiático griego. Solamente dos letras, la primera letra y la última letra. Pero rejonamos al alfabeto hebreo, Aleph Tau o Aleph Tap. Hare moñe, esta mía,
Orecoti mensaje profético y te muestra ahí que él hace un pacto, una señal del pacto en la taf, que es la cruz. El líder poderoso, que es la cabeza de Wey Aleph, Aleph, A, Wey acá, y dibujos y ser líder poderoso. ¿Quién es el líder poderoso? ¿Quién es el líder poderoso? ¿Quién es el líder empoderado? El Mesías. Tabka tu dice señal pacto. Allá. Entonces el líder poderoso que hace la señal de pacto en la tab, ¿dónde? Tab, vaya a la tab, te cruzo, te letra te. Y se puede ir profundizando después, pero me entienden pista, pero en griego la alfa y omega, ni esta ni BTI, te sale y ya analizamos la griego, va a ser la alfa y omega. Sí, la primera y la última, pero no tiene nada profético. Ese se tradujo, se puso la letra A, alfa, pero no morir y la T, tenía que ser A, T o alfa, como dicho A, O, omega, que era la última letra del abecedario griego. Bueno, no tiene nada que ver. Claro, las estambas y la yahaman al hebreo, ni la yapan y la griego. Hay cosas elementales en el griego que sí nos ayudan, pero hay cosas elementales ahí. Ya entendés jamás de las cosas de la escritura, que y es uno de los reglamentos de la exégesis hebrea. Ir al término hebreo, buscar los términos de la palabra e interpretarlos según su contexto. Ya sé cuál, imagina mi reglamento. Que está término ahí no al hebreo vende cada contexto ahí pone ahí que todo en ese cuál más te va colocando y que cualquier palabra de muy bebé. Y GTI veces la griego pues ya puedo ver. Peagos griego ya muy pea. Pero en hebreo tiene 3, 4, 5 significados y en griego 1 o 2 o tal vez en griego también como macho tiene significado pondas a ella. A veces no yo atendo yo cuadrar o perder la y mensaje la escritura. Por eso que alfa y omega de la Reina Valera y otras versiones de Gatulla Muñe, pero la Aleph Taf, la letra A y la T o la Tau, ahí ya en que te es más el significado, pero Gatulla yo veina, Gatulla y pues guarabeu, bueno, o no la o azar y se vea. Por eso yo digo que murió en la cruz, porque Aleph Taf dice, ahí está la hebreo pictográfico para los que son estudiantes. Lo que es más cheronio uy si está esta también la me dice la hebreo que hay justamente le mando a ver en están las letras, las primeras letras del hebreo como ahí con angas pero escribí letras cuadradas modernas era dibujos jeroglíficos era pictografía porque está anga cola y significado que tenita anga 3, 4 significados ahí más vale y puma. La misma cosa, desde cada palabra en hebreo, la significado bíblico, ahora 4 significados, ahora cuana maiteaba, en atender a maiteaba la ley por una de acuerdo a la GIA bebé, si no ya pide de otro lado. No, ahí con las fechas tengo. Bueno, eso respecto a mi opinión, ya que me pelluré bebé, si fue la cruz o fue el palo derecho, según entonces la pictografía hebrea Al-Estat tiene un mensaje profético que el líder, el Mesías, hace la señal del pacto en la cruz, en la tabla. Bueno, pero si hermano querido vende gustan, najanio bebé y cuata, pues este no es para entrar en debate ni no tiene poder de salvación comenzar. Lo importante es que o manoja o resucitada o manoñan de pecadores, ahí ya está. A ver, otro transliteración era ese 3C4. Bueno, vamos a ver si parece que tenía por acá 1 3C4. Bueno. Es cierto que fue crucificado como débil, pero vive por el poder del Todopoderoso de Elohim. Es cierto que fue crucificado como alguien débil, y tiene fuerza.
no lleva ley a este poder no orai o apama el oita ya el mesías va te como la ñande va eri va ella puta ya de con la poder va a él podía orar y enviar una legión de ángeles a chavo romano un boe paito o flecha paito donde mi romano fuera veja no yucamos a ellos o no hizo eso porque se sujetó a la voluntad del Padre. Se limitó y se debilitó para cumplir la voluntad del Padre. No hay puro y la fuerza, no hay puro y la poder. ¿Por qué? A obedecer al Todopoderoso. Véale y se añade a ver Pablo Gina ya y que eso es la más o menos la explicación de lo que está queriendo decir ahí 2 Corintios 13:4. Es cierto que fue crucificado como débil, pero vive por el poder de Elohim. De la misma manera, nosotros participamos de su debilidad, pero unidos a Él viviremos por el poder de Elohim para servirle a ustedes. Así era. Es cierto que fue crucificado como débil, pero vive por el poder de Elohim. Fue crucificado, doy por ni una fuerza, pero ¿qué le hizo revivir otra vez a Él? Ya en cuenta. ¿El poder de quién? El poder de su Padre, el poder de Todopoderoso. Como Ingobe Yeshua. Él no se resucitó a sí mismo. A ver, aquí preguntas nada. ¿Cuál sería la diferencia entre que el Mesías se levanta solo de entre los muertos o que es resucitado por el Padre? Y que tú dices que la diferencia. Si vos decís que el Mesías se resucita a sí mismo, entonces es antibíblico. Allí hay una diferencia. A ver, te voy a preguntar, pero es importante Teresa. Porque está hoy no entendéis, vea con punto. El Mesías, y claramente, ya es a mí, Reina Valera, bello, y Pablo. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con el poder de Dios para con vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder. Esa palabra vive por el poder de Dios. Quiere decir que Él vivió otra vez porque fue resucitado por el poder del Todopoderoso. Japea que tú ya está Efesios 1, 19, 20. Y claramente y que fue el Padre usó un poder omnipotente que es el Espíritu Santo, inmesurable poder, la cual operó en el Mesías para levantarlo entre los muertos. Entonces, el Mesías no se levanta solo de la tumba, necesitó de su papá, de otro ser más poderoso que él, que le dio poder a él, como que él estaba muerto, él estaba entre los muertos, resucitó de entre los muertos allá. Quiere decir que o manoa fue apitebe o hija es curi o manoa ve. La o manoa recorrer vivir es infierno, ve otro infierno, ve tercer infierno, cuarto infierno, no. Eso son mitologías y mala interpretación de escritura. La escritura dice que murió y el Padre lo resucita de entre los muertos. Cambia referencia bíblica a quién le resucitó al Mesías. Ja. Entonces ahí está la diferencia, hermano. Que él no se levantó solo, él no tenía poder para resucitarse a sí mismo, sino que el poder que le resucitó vino del Padre. Y tú a lo muy gobeacho, él no ni muy gobe, o pepe yareco, que y tú hay poderoso oveja shui, es obviamente así. O sea, no es la misma persona ahí, es el mismo. Justamente cuejero, ya puedo ti estudio y comentario de la palabra de Juan 1:1 y sus malas traducciones y demás. Del logos, para la logos allá. Ahí van a entender que teima la logos antes que se escribiera Juan. Entonces, usted hay documentos de eso. El logo era, siempre fue el pensamiento de un ser supremo. Que tenía pensamiento, pensamiento y realizar la logo, y pensamiento, la idea. Oye realiza y que actúa a través de leyes o y que actúa a través de acontecimientos o a través de algunas personas quien él escoge, ¿verdad? En este caso el logo se hizo hombre, él escogió a su hijo como la idea, como y poder en el Mesías, a upea o yapó acción de allá. Obró maravilla, obró acciones y eso es había sido para el pensamiento, o sea, esa era la definición del logo. La dabar o la palabra se hizo carne ellos y entonces hay cosas que hay que pecar ya pillamos lo igual
Si no voy ya leen de más a una ya entender por ahí a peje y a después venden mañana ya muñe pero una allí cuál la japo ven va epa dice. Así que ya por escama hermano la interpretación fuera de la y que todas muchas esa cabe mi ñande. Entonces el Mesías fue un ser sujetado al Padre, que no era el Padre. Pablo Ingo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es versión 1.3. El Mesías orecola y yara, o adorarla y yara a la ituave. Y se vea, si él tiene un Dios, si tiene un dueño, un amo, bendito sea el amo y el dueño del Mesías, el creador del Mesías. Mesías fue creado por el Padre. Entonces orecola y yara el Mesías hoy coge Juan opa cuesteo me venemos tu ya estudié ahí mija Juan capítulo creo que ya estaba esa ya en el 19 y el Mesías supe fuera pecuñame a ni que nada poco se dejé porque y que ayupina hasta se rube que es mi padre y padre de ustedes mi Dios que es vuestro Dios se yara se apojaré weajina o sea que él no es el todopoderoso. Él no es el todopoderoso. Entonces, hoy UPA 20, 21, ¿cómo que está en el modo UPA? La resurrección, bueno, no me toques porque aún no he subido a mi padre. 20:17. Ve a mi hermano y dile, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Sellara, se apojarepe, rendabe, pendeyara, pende apojare, rendabe. Ella. Y claro, y te digo, el Mesías fue creado por el Padre, no es él el Padre. Así que nunca pudo él de por sí, y yeheguía a él, deja en nigatui, orecope poder, eokun ajanguaji añoreibe, te ongue aputebio, sino y cote alguien y poderoso vea. A Pablo coge y Corintios, 1 Corintios 15, vaya a estudiar Pamago. 15, 23 al 28 pelemi. Pero claro, y es un hombre upon que el todopoderoso sujeta paiteja, güey, el Mesías vive entero, pero él no es sujeta ya, güey, no puede, porque el Padre no puede sujetarse. Y está hablando de dos seres. Está hablando de dos seres. Y al final, que yo pago de la periodo milenial, el Mesías entregata el reino a su Padre. Está muy claro eso, le va a entregar el reino a su padre. O sea que, si con esto, hermano mío, tu pregunta de cuál es la diferencia entre si el Mesías se resucita a sí mismo, es resucitado por alguien, y vos querés salir en el embrollo de que si el Mesías es el padre o no es el padre, pero ya, allá vos te mandé la comentario. Sí, el Mesías es obra del Padre. Apocalipsis 3:14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el teja. Reina Valera, lee, mis amigos. El testigo fiel y verdadero. El M aquí, el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios. Dice esto, el principio de la creación. Ahí era. Así que el Mesías fue creado, ¿sí?, por el Padre en el principio. Así que ahí cuando analizamos logo nos damos cuenta de que en qué principio, cómo estaba el Mesías creado por el Padre en forma de logo. A usted el logo a través de María se hizo carne. Pues esas son explicaciones que después se puede ir tocando y estudiando en los grupos, porque pero o sea, ya pone va esa tío pincela y bueno, pues y vea con pregunta que es importante. Si el Mesías porque si es el no, y tú como ingobea, si no entendemos allí, va, allí lo ingobea, no. No puedo también decirte el Mesías se resucitó a sí mismo porque ustedes de ir en ninguna parte. Ese no es bíblico, ese es una doctrina falsa, antibíblica. El Padre le resucita. Por el poder del Padre, el Espíritu Santo, él resucita. Bueno. Además que opata se ala en parte y cara te la ven pregunta ahí. Algo por despedida de capítulo 3 de mañana.
Bueno, 13:5. Examinaos vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examínense a ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pruébense a ustedes mismos, o no conocen en cuanto a ustedes mismos que Yahoshua, el Mashiach, está en ustedes, a menos que ya estén reprobados. Bueno, pero una peña analiza y cada uno. Y cada uno esa pelle esa cua mi ipa pe yerovia ambuete teve. Peña analiza mina personalmente. La pella apoya piopea. Pero de copa vende pipe na peñandui para vender pipe el Mesías hoy en comunión penendie y Espíritu Santo rubio la pella pues algunos ahí yo el Mesías somos uno, el Mesías está en mí, yo vivo por el Mesías Nambrena el curún de pero esta vez el año de testimonio no es acá la ley no, la única forma que el Mesías puede estar en ti es de dos formas, a través de su palabra y por medio de su espíritu, del Espíritu Santo. Católico comunión en día. Entonces la erecono la y palabras, erecono la comunión con el Mesías a través del Espíritu Santo. Hablan de Yurube la europea, pero la de acción pendeja saca y obviamente es mentira. Yapu, bueno, ya tu el famoso Pablo y Puruete Gálatas 2:20. No vivo yo más, el Mesías vive en mí. Ahora no soy yo el que vive. Malo y cual. Con el Mesías estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive el Mesías en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bebé iba y te mande. Si vos estás viviendo en comunión con el Mesías a través del Espíritu Santo y por medio de su palabra, entonces, oye, cuando la de testimonio de vida, bebé, se papá, bebé. Anila de Yurú, de vale, te iba la de acciones, bebé, tú deja que desea. Abuelita, de vale te digo, la ya es muy fácil, cualquiera puede decir. Pero por su fruto lo conoceréis. Con el Mesías estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Esa la estoy juntamente crucificado con él. O sea, hay más sujetos y voluntades. Allí yo más ese. En 10. Apeja o sufría huella por la obediencia, si me dispuesto. Ahora, la ya es. Me dispuesto a sufrir por la obediencia al Mesías o al Padre. Me dispuesto a sufrir, no he cumplido jamás los mandamientos. Me dispuesto a sufrir, he confesado jamás la fe en el Mesías en caso de que, oye, en de Aníquedi. Te cuello con allá y vamos a ser probados, hermano. Va a llegar el tiempo. Ya, que yo tanteo y mi ñande tanteate a mí mismo, no me capacho y coño. Pues, ande ya. Esto habíamos estudiado ya con Gálatas y más, y ese momento allí el tiempo. Vivir en la fe del Hijo de Elohim. O sea, va el oroviar al Mesías. Le digo oroviar las oroviar. El Mesías va es y es Añandén va ella es el Mesías, Añandén ella es otra cosa. Entonces no, es la misma fe que tenemos con el Mesías. A veces no ya oroviar el Mesías oroviar, y ya estudiamos para oroviar con el Mesías, más para oroviar. Añandén ya mil cosas voy a oroviar. Volví con ella algunos 5, 10, 15 santos y a veces por recogen el Mesías cuando le coge conmigo. Ay, la fe del Mesías. El Mesías creía solamente en el Padre. Ay. Y en la palabra del Padre. Vate coño, ande. Tremendo guacho. Bueno.
Como mấy có gì mình em vui gì vui nhất này với una vez, bueno, a veces no ya liquidada, ¿verdad? Lo único que hago es llamar primera Tesalonicense. Sí, porque mañana voy a llorar más ahí que una, dos aliteraciones y yo lloré, ya es que ya no, o sea, yo ya doble un poco de años de agua. Y bueno, ya me cojo, ya terminó esta vez. Oye, pese ya me voy a piñón en envía poco te ahora guajera página gay. A tu lado, hermano, pero ya yo ya de pataco, era muy, hemos bendición de esta mañana, amante.